mi novia y mis amigos me dieron la espalda, ahora yo soy el culpable de todo. A veces me detengo a pensar en todo lo que ha ocurrido últimamente y sinceramente, aún no logro entender cómo llegamos a este punto. Supongo que fue una acumulación de muchas cosas, estrés, frustración, desgaste emocional. Todo resultado de días y días lidiando con un ambiente de trabajo que lejos de ser colaborativo, terminó volviéndose agotador. Mis ideas eran descartadas sin justificación, sentía que mi esfuerzo no era valorado y, lo que más dolía, es que no sentía ningún tipo de apoyo por parte del equipo. Me sentía completamente solo. Tengo 24 años y estoy cursando el penúltimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Desarrollo. Es un camino exigente, enfocado principalmente en programación, desarrollo móvil, web, aplicaciones de escritorio, en fin, todo el ecosistema tecnológico. Desde que comencé la carrera, he trabajado junto a mi novia, a quien llamaré Nico, y siempre logramos manejar muy bien el equilibrio entre lo académico y lo personal. Desde el inicio establecimos una regla que, hasta ahora, había funcionado perfectamente, mantener separado el noviazgo de nuestras responsabilidades académicas. Y así lo hicimos durante años, sin mayores inconvenientes. Este ciclo, sin embargo, las cosas cambiaron. Los proyectos requerían trabajar en equipos más grandes. Así que, junto a Nico, formamos un grupo con algunos amigos con quienes ya habíamos trabajado antes y sumamos a otros nuevos, entre ellos el mejor amigo de Nico. Un chico que, debo reconocer, es increíblemente talentoso. Posiblemente uno de los mejores de nuestra promoción. Con ellos conformamos el grupo para 2 materias bastante exigentes. Durante la primera mitad del ciclo todo marchaba con cierta normalidad, aunque había señales de alerta que, en ese momento, preferí no ver. Como en la mayoría de los trabajos grupales anteriores, asumí el rol de líder, me encargaba de arrancar los proyectos, organizar el flujo de trabajo, preparar las configuraciones necesarias y asegurarme de que todo estuviera claro para el equipo. Siempre he tenido la intención de facilitarle el camino a los demás, dejando cada cosa lista para que simplemente pudieran seguir las instrucciones y avanzar sin complicaciones. En una de las materias, lideré el proyecto completamente, en la otra, lo hizo Nico, aunque ambos nos mantuvimos activos en la gestión de ambos frentes. A pesar de nuestros esfuerzos, el trabajo se volvió muy estresante. La carga era considerable, y para empeorar las cosas, 2 compañeros demostraron muy poco compromiso. Tomaban decisiones por su cuenta, ignoraban las pautas y, en varias ocasiones, terminaron dañando partes esenciales del código. ¿Y quién debía solucionar esos problemas? Yo. Ya fuera orientándolos para corregir sus errores o directamente reescribiendo el código. Quien haya trabajado en desarrollo web entenderá lo delicado que es arreglar una función sin romper otra. Más aún cuando el sistema ya está avanzado y encontrar el origen exacto del problema se vuelve una tarea minuciosa. A pesar de todo eso, conseguimos entregar los trabajos finales de ambas materias. Las notas no fueron excelentes, pero al menos logramos pasar. Detrás de esas calificaciones, sin embargo, había noches sin dormir, frustración contenida y un profundo sentimiento de desgaste. Fue al inicio del segundo ciclo donde todo se intensificó. Los retos eran mayores, las tecnologías a aplicar más complejas y el margen de error, prácticamente nulo. Como siempre, me anticipé. Organicé todo lo que pude, tareas divididas de forma equitativa, fechas de entrega bien definidas, guías detalladas de cómo escribir y estructurar el código. Y una lógica clara para evitar errores de integración entre módulos. Pasé varias noches afinando cada detalle, asegurándome de que todos tuvieran las herramientas necesarias para trabajar sin complicaciones. Mi intención era clara, facilitar el proceso. Dejar todo como una mesa servida, en la que cada uno solo debía sentarse y comer. Pero, una vez más, las cosas no salieron como esperaba. Y ese será el punto de partida del caos que vendría después. La división de tareas fue clara desde el primer momento. Cada integrante recibió una asignación acorde a sus capacidades, con fechas límite bien definidas. Además, preparé una guía detallada donde explicaba paso a paso cómo debían ubicar su código, qué estructura seguir y de qué forma trabajar para evitar errores que pudieran afectar el avance de los demás. Desde el diseño hasta la lógica del negocio, me aseguré de dejar todo bien documentado y accesible. En pocas palabras, dejé la mesa puesta, solo debían sentarse y comenzar a trabajar. Nico y yo avanzamos rápidamente. Cumplimos con nuestras partes mucho antes del plazo, siguiendo al pie de la letra las pautas para asegurar que no hubiera conflictos de integración más adelante. Todo parecía marchar bien.
Hasta que comenzaron los tropiezos. Uno de nuestros compañeros, que tenía una cantidad de tareas bastante reducida, pero entre ellas una de las más importantes, no pudo cumplir con el plazo establecido. Como en ese momento yo estaba concentrado en el proyecto de la segunda materia, Nico se ofreció a ayudarle. Más tarde, cuando terminé mi parte, ingresé a Discord para revisar si habían logrado resolverlo. Lo que encontré me dejó helado. El código de nuestro compañero era un completo desastre. Estaba lleno de errores, líneas incoherentes, sin sentido alguno. Al revisar más a fondo, noté que había copiado fragmentos de una inteligencia artificial sin siquiera entender qué hacían. Cada intento que hizo para arreglar un error solo generaba más problemas. Era como intentar tapar una fuga en una presa con cinta adhesiva. No me quedó otra opción que intervenir. Tuve que eliminar todo lo que había hecho y comenzar desde cero, escribiendo yo mismo la solución, esta vez desde una base sólida. Me tomó 5 horas seguidas y una trasnochada espantosa, pero finalmente logré terminarlo. Dejé la funcionalidad lista y estructurada de forma que los demás pudieran continuar con su parte sin problemas. Pero al día siguiente, la historia se repitió. Otro compañero entregó su parte llena de errores. Su código no solo era incorrecto, sino que estaba construido copiando funciones que yo había desarrollado para mi propio módulo. Lo alarmante es que esas funciones solo servían dentro de mi lógica, por lo que no solo no le servían a él, sino que su uso indebido arruinaba el funcionamiento general de su parte. El 80% de su trabajo era copia literal del mío. Me sentí profundamente frustrado, no solo por el descaro de copiar sin comprender, sino por el hecho de que nuevamente recaía sobre mí la responsabilidad de arreglar todo. Así fue. Pasamos otras 4 horas corrigiendo errores, enfrentando una nueva mala noche de estrés y cansancio acumulado. Durante todo este proceso, Nico comenzó a tomar una postura que me dolió. Defendía constantemente a nuestros compañeros. Decía que yo les había asignado tareas demasiado difíciles, que era comprensible que no pudieran con ellas. Pero no era cierto. Cada tarea fue calculada cuidadosamente para que todos tuvieran un nivel de responsabilidad similar, ni más ni menos. Había hecho lo posible por ser justo, pero en ese momento sentí que ni siquiera ella podía ver el esfuerzo que estaba haciendo para sostener todo. Al día siguiente, la tensión alcanzó un nuevo nivel. El primer compañero, el que había fallado anteriormente, subió su código al repositorio compartido sin revisar nada previamente. Para quienes no están familiarizados, ese repositorio es como el corazón del proyecto, donde todo el trabajo de cada integrante se une para formar una sola aplicación. Subir código sin validarlo es como introducir una pieza defectuosa en una maquinaria delicada. ¿El resultado? Cerca del 50% de mis funcionalidades se rompieron. Lo que ya estaba finalizado, probado y funcional, dejó de funcionar. Además, no respetó ninguna de las reglas que había establecido, rompió la estructura, dañó el diseño, desordenó completamente la arquitectura que tanto había cuidado. Tuve que pedirle que corrigiera todo, aunque no confiaba en que pudiera hacerlo. Y mientras tanto, me tocó volver a arreglar mis partes. Rehacer lo que ya había hecho. Fue devastador. No solo por el trabajo doble, sino por la impotencia de ver cómo algo que uno construye con tanto empeño, se desmorona por el descuido de alguien más. Esa misma noche, el segundo compañero del grupo repitió exactamente el mismo error que el primero. Subió su código al repositorio sin respetar ninguna de las directrices establecidas, y otra vez, los únicos archivos afectados fueron los míos. Para ese punto, mi nivel de estrés ya era insostenible. Mi paciencia se iba agotando rápidamente y sentía que todo se me venía encima. Le pedí que corrigiera sus errores antes de que yo intentara reparar lo mío. Pero sabía que, como siempre, eso terminaría en mis manos. A pesar del agotamiento, traté de seguir avanzando. Esa noche, coordiné con Nico una nueva parte del proyecto, la creación del documento entregable. Se trataba de una guía de usuario donde debíamos explicar claramente cómo funcionaba toda la aplicación. Yo ya tenía una idea concreta para estructurarlo y le propuse ese enfoque. Sin embargo, su respuesta fue simplemente compartir conmigo un archivo vacío, sin contenido, sin comentarios, sin siquiera una señal de que había considerado lo que propuse. Esperé, con la esperanza de que, tal vez, quisiera hablarlo o darme su opinión. Pero eso nunca ocurrió. Y ese fue mi punto de quiebre. Me sentí completamente ignorado. No solo por mis compañeros, sino también por la única persona en quien confiaba plenamente. Sentí que Nico me dio la espalda justo cuando más la necesitaba.
Le dije que no volvería a dar ideas para el proyecto y que no hablaría con ella hasta el día siguiente. Estaba destrozado. Vacío. Traicionado. El cansancio físico se combinaba con un dolor emocional que no sabía cómo procesar. Al día siguiente, tuvimos que avanzar con el segundo proyecto, el prototipo de una aplicación móvil. Tomé la iniciativa y me puse manos a la obra con el diseño. Es mi especialidad, la interfaz, la experiencia del usuario, lo que las personas realmente ven y sienten al usar una app. Pero las cosas con Nico ya no fluían como antes. En algún momento le pedí que revisara lo que llevaba hecho, solo para recibir una respuesta desmotivadora. Me dijo que descartara parte del diseño porque a su mejor amigo no le había gustado, y que ella estaba de acuerdo con él. Cabe aclarar que su mejor amigo, aunque es muy capaz en la carrera, siempre ha demostrado un claro desinterés, incluso rechazo, por las tareas de diseño. Se queja cada vez que le toca hacer algo relacionado con interfaces o estética visual. Pero, curiosamente, ese día parecía haberse convertido en un experto en diseño, criticando cada detalle de lo que yo había hecho durante casi 12 horas de trabajo ininterrumpido. Y Nico, sin cuestionar nada, se alineó completamente con él. No sé cómo aguanté las ganas de romper en llanto ahí mismo. Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, directo a la basura. Tuve que rehacer gran parte del diseño. Pero lo hice, con las pocas fuerzas que me quedaban. Cuando finalmente le mostré el nuevo prototipo a Nico, lo aprobó sin objeciones. Entonces comencé la siguiente etapa, aplicar los colores, integrar las imágenes, afinar los detalles visuales. Hasta que otro golpe me sacó de ese pequeño respiro. Me llegó un mensaje diciendo que habían subido nuevos cambios al repositorio del otro proyecto. Fui a revisar y lo que encontré me dejó completamente desolado. Ninguna de las normativas que tanto me esforcé por establecer había sido respetada. Todo lo que había planeado, diseñado, escrito y corregido en esas largas noches. Tirado a la basura. Y, para colmo, una vez más, mi parte estaba rota. Inservible. Como si nunca hubiera existido. No entendía cómo seguía de pie. Con el corazón en pedazos y la cabeza a punto de explotar, volví a hacer mi parte. Pasé otra noche sin dormir y subí mis cambios al sistema. Después de eso, le pedí a uno de los compañeros que revisara y corrigiera su parte para evitar errores con los demás módulos. Mi intención no era señalar culpables, solo quería evitar más conflictos, asegurar que todos pudiéramos entregar algo funcional. Pero entonces apareció el mejor amigo de Nico, diciéndole al otro compañero que no hiciera nada, que yo estaba exagerando, que no valía la pena cambiarlo. Y lo peor fue que Nico estuvo de acuerdo. Sin pensarlo, sin cuestionarlo. Lo apoyó frente a mí, como si todo mi esfuerzo no significara nada. En ese momento, colapsé. Todo por lo que había trabajado. Todas las noches de desvelo. Todas las soluciones, el liderazgo, las iniciativas. Todo lo tomaron como una burla. Como si mi entrega fuera un capricho, como si mi compromiso fuera una molestia para los demás. No aguanté más y le escribí a Nico por privado. Le dije todo. Explote. Le hablé desde el dolor, desde el agotamiento, desde la frustración acumulada durante semanas. Le dije cómo me sentía traicionado por ella, cómo me dolió que defendiera al grupo mientras yo cargaba con el peso de todo. Le dije que me apartaba del proyecto, que ya no iba a participar, que si querían sacarme del entregable y dejarme con cero, lo aceptaba. Pero que no podía seguir soportando ese trato. Han pasado ya 3 días desde entonces. No he vuelto a escribirle. Ella tampoco me ha escrito. Dejé todo mi trabajo ahí, incompleto. Me retiré de los grupos de WhatsApp, de los canales de Discord, de todo. No tengo ni la más mínima idea de cómo van los proyectos o si siquiera han logrado avanzar. El mejor amigo de Nico me ha escrito para pedirme ayuda con los errores de los demás. Sí, él, el que más sabe, ahora no puede resolver lo que quedó. Pero no respondí. No quiero volver a eso. No sé si lo que hice estuvo bien. No sé si soy yo el que está equivocado o si todo esto fue culpa de ellos. Pero lo único que sé es que, por primera vez en semanas, me siento en paz. Y al mismo tiempo, con un vacío profundo. Un vacío que tiene el nombre de alguien que solía estar de mi lado y que ahora no sé si volverá a estarlo.